Bienvenido a Confesiones del Miedo. Ahora apaga la luz, ponte los audífonos y escucha con atención. Lo que todavía me da escalofríos no es el sonido, sino la certeza. Eran unos pasos de bota pesados y lentos que venían del otro lado de la puerta, y juro que no había manera en el infierno de que alguien hubiera entrado en esa cabaña. Esto pasó cuando yo tenía unos 11 años. Mi papá acababa de comprar una cabaña de madera en medio del bosque de Maine, en un lugar que se sentía completamente deshabitado. Íbamos mucho, aunque estaba a unas 6 horas de viaje, porque era nuestro refugio familiar. Como la cabaña era vieja, mis padres estaban renovando el lugar, así que esa noche todos dormimos como sardinas en la única habitación disponible. Éramos 6, mis papás, mi hermana, mis 2 hermanos y yo. Estábamos tan apretados que si alguien se movía, sentía el colchón del otro. Era la típica rutina de campamento familiar. En plena madrugada me desperté. No fue de golpe, sino lentamente, como sales de un sueño, y fue por un sonido inconfundible. Pasos. Eran pasos de bota pesadas, lentos y muy claros, en el piso de madera de la sala de estar que estaba justo al otro lado de nuestra puerta. Lo único que nos separaba de ese ruido era una vieja puerta de madera con un cerrojo oxidado, de esos que se rompen si lo miras feo. Yo estaba medio dormido, tratando de entender si estaba soñando, hasta que escuché un susurro que me heló la sangre. Era mi hermana. ¿Oyes eso? Ahí supe que no era un sueño. Era real. Me senté en la cama y mi corazón se me disparó al pecho. Mis papás y mi hermana estaban despiertos, mirando fijamente la puerta y luego a mí, con los ojos bien abiertos. El ambiente se puso denso, casi irrespirable. Mi hermana, con la voz quebrada por el pánico, preguntó: «¿Vamos a morir?» Y no ayudó en nada. Los pasos se detuvieron justo cuando mi otro hermano se estaba despertando, como si el que estaba del otro lado nos hubiera escuchado. Hubo un silencio atroz. Y luego continuaron. No es que el sonido se fuera desvaneciendo, sino que se detuvo y siguió, como alguien que hace una pausa intencional. Todos nos miramos sin saber qué hacer. ¿Quién había entrado? ¿Cómo? Mi papá, el más valiente, se levantó en silencio, se agachó y sacó el machete que guardaba debajo de la cama. Se acercó a la puerta, pegó la oreja para escuchar si el ruido seguía ahí. Nada. Silencio. En un movimiento rápido, abrió la puerta de golpe, con el machete en mano listo para enfrentarse a lo que fuera que estuviera esperando en la oscuridad. Salió a la sala, revisó la cocina, el resto de las habitaciones, y la cabaña estaba completamente vacía. Pero lo más aterrador, que todas las puertas y ventanas estaban perfectamente cerradas con llave. Nada había sido manipulado. Era físicamente imposible que un ser humano con botas pesadas hubiera entrado. Me costó horrores volver a dormir esa noche. Pasamos el resto del fin de semana tratando de darle una explicación. ¿Una tubería? ¿Un animal grande? Pero era el sonido inequívoco de pasos de bota en el piso de madera justo a unos metros de nosotros. Un sonido tan claro, tan real, que solo pudo haber venido de un lugar, adentro de la casa.
Mi familia y yo nunca encontramos una explicación. El único consuelo es que todos lo experimentamos, lo que me confirma que esos pasos de bota fueron sin duda una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Y vinieron por nosotros sin que pudiéramos hacer nada. Lo que más me aterra de esa noche no fue el frío ni los cortes, fue que mi retrato, con la pintura todavía fresca, estaba colgado justo encima de mí. Y eso me confirma que lo último que esa cosa hizo antes de que yo despertara fue terminar su trabajo. Esto me pasó en Oxford durante las vacaciones de invierno. Éramos jóvenes, estúpidos y nos encantaban los retos. Mis amigos me soltaron una oferta que no pude rechazar. Pasa 12 horas en el Galloway Forest Park en Escocia, solo en calzoncillos, y te damos 200 libras. Me encantan los desafíos, así que, por supuesto, acepté. Llegó el día. Eran como las 10 de la noche. Me llevaron en el coche, me quité toda la ropa, me quedé en mis Calvin Klein azules, y mis amigos me vieron desaparecer en esa oscuridad absoluta bajo una lluvia torrencial. Prometieron volver por mí en la mañana. Me empapé al instante. Parecía una esponja, pero seguí adelante. Tenía que dar unos 200 pasos lejos de la carretera. Llegando al paso 195, el dolor era insoportable. Estaba descalzo, pisando rocas y hojas que me cortaban la planta de los pies. Eso me hizo perder el equilibrio. De repente la ruta recta desapareció y caí rodando por una pendiente rocosa invisible. Las piedras afiladísimas me golpearon por todas partes. Cuando por fin logré ponerme de pie, estaba temblando incontrolablemente. Mi torso estaba lleno de cortes y moretones que la lluvia se encargaba de lavar con la sangre. Y mis calzoncillos estaban casi desintegrados, rotos, mojados, apenas cubriendo nada. Con las piernas temblando y el dolor de cabeza nublándome la vista, supe que no iba a poder subir esa pendiente. Tenía que encontrar refugio, y en ese vacío negro a lo lejos vi una luz de esperanza, una silueta. Era una cabaña vieja, de esas de estilo escocés con paredes de piedra. Pensé, perfecto. Me refugio y en la mañana explico todo al dueño. Llegué temblando a la puerta, toqué y se abrió sola con un solo golpe. Desde afuera no se veía a nadie. El lugar estaba lleno de polvo. Entré sin pensarlo, muerto de frío y desesperación. Encontré un dormitorio con una cama individual. Estaba llena de polvo, pero era mejor que la intemperie. Por si acaso, regresé a la puerta principal y le eché el seguro. Me tiré en la cama con mis calzoncillos rotos y mojados. Mirando alrededor de la habitación para distraerme, noté algo muy raro. Las paredes estaban llenas de retratos pintados, todos hiperrealistas, tan reales que parecían personas de verdad. Algunos con trajes viejos medievales, otros más contemporáneos. Pero todos tenían la misma cosa en común. Sus ojos me estaban mirando directamente. Sus expresiones eran de sonrisas enfermas o de ira pura. La incomodidad subió al máximo. No obstante, estaba demasiado agotado para pelear. Me volteé hacia la pared y me obligué a dormir, cayendo en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, mis amigos regresaron, pero no estaban solos. Venían mis padres y la policía. Mis amigos, obligados a confesar el reto, sabían que el bosque era peligroso y que yo casi no llevaba nada puesto. Mientras me buscaban,
Un par de mis amigos dieron con la cabaña. Vieron mis huellas descalzas en el polvo y entraron gritando mi nombre. Silencio total. Entraron al dormitorio y me encontraron ahí, durmiendo profundamente. Y cuando levantaron la vista para ver el retrato que colgaba justo encima de la cama, me encontraron dormido. Y sobre mí había un cuadro recién pintado, con la pintura todavía húmeda. El retrato era de un joven aterrorizado, con una expresión de rabia y miedo absolutos, que llevaba puesto un par de calzoncillos azules Calvin Klein. Era yo. Mis amigos me despertaron a gritos y me sacaron de ahí sin decir una palabra sobre el cuadro. Supongo por el shock. Yo no recuerdo haber visto esa pintura cuando me fui a dormir. Nadie más pudo haber entrado, yo cerré la puerta. Lo que sea que estuviera ahí, estaba conmigo en ese cuarto, viéndome mientras la tormenta rugía. Y mientras yo dormía, o creía dormir, esa cosa me estaba pintando. A veces pienso en esa pintura con el miedo y la rabia en la cara. Y me pregunto, ¿estaba pintando mi futuro? ¿O simplemente capturando el terror que sentí justo antes de desmayarme? Desde ese día, no he vuelto a tomar ni un solo reto que implique estar solo en la oscuridad. Si les soy sincero, lo que no me deja dormir de esta historia no es ver sangre o una entidad. Es el hecho de que mi papá, un tipo que trabajó de bombero, que tuvo que ver cuerpos destrozados en la carretera después de accidentes, me juró de arriba a abajo que lo que sintió esa noche no fue natural, y lo hizo correr como un niño. El terror se le pegó tanto que todavía le da escalofríos mencionarlo. Para que entiendan, mi padre es hijo de un predicador, súper creyente, pero no cree en fantasmas ni en nada paranormal. Es un hombre de lógica, pero esta historia lo destrozó. Esto pasó a finales de los 80. Mi papá, que tenía 20 y tantos, y 4 amigos más, se la pasaban metidos en el monte, siguiendo el arroyo detrás de nuestra granja. Era su rutina aburrida. Una noche, decidieron tomar otra ruta para ver a los animales raros de la granja vecina, que tenían emúes y otras mascotas grandes que no eran comunes en el área. Después de ver a los animales, se fueron más profundo en el bosque, que ya estaba oscuro, y de repente se toparon con algo que no cuadraba para nada. 5 hombres juran que se encontraron con una cabaña que parecía sacada de la película La Bruja de Blair. Era una casa muy, muy vieja, que debió construirse por los años 40 o 50, y solo verla les dio esa mala vibra, esa sensación de pesadilla que sientes cuando algo está completamente mal. Y claro, tenían que entrar. Apenas entraron, la cabaña era un caos. Vieron escrituras y símbolos en idiomas raros, como si fueran parecidos al latín, con grafitis en inglés hablando de rituales y de cómo sacrificar almas humanas a alguna deidad demoníaca. Aquí viene el detalle que confirma el horror. Mi padre insiste en que ciertos símbolos fueron pintados con sangre seca, mientras que otros eran solo pintura de aerosol. Y él lo sabe, porque como bombero tenía que ver sangre todo el tiempo. Para él, esa sangre era real. Siguieron explorando. Más allá de la sala y la cocina, había una escalera súper angosta, como un túnel. Era tan pequeña que sus hombros rozaban las paredes mientras subían. La escalera hacía una vuelta, y no podías ver qué demonios te estaba esperando arriba. Pero subieron. El piso de arriba era un ático grande, y ahí estaba la prueba. Colgadas de la pared, cerca de una ventana circular,
Había esposas y cerraduras de cadenas reales, y por todo el suelo, ahora más obvios y aterradores, se veían grandes piscinas de sangre seca que se habían filtrado en la madera. Mientras estaban arriba, investigando ese horrible cuarto, juran que escucharon pasos. Pasos muy rápidos, como de tacones golpeando la madera, subiendo las escaleras justo detrás de ellos. Se voltearon aterrados, y no había nadie. Estaban muertos de miedo. Corrieron escaleras abajo, pensando que era alguien gastándoles una broma que se había escondido abajo. Revisaron. Nada. Ni nuevas huellas en el polvo aparte de las que ellos habían dejado. Fue ahí donde la lógica murió. Pero el juego no había terminado. Salieron de la casa y decidieron regresar a casa por otra ruta. Conocían ese bosque como la palma de su mano, pero esa noche el bosque los engañó. Intentaron salir por el norte, por el este, por el oeste, usando una brújula. Hicieron esa prueba más de 10 veces, y cada vez que caminaban en línea recta, contra toda lógica, la brújula se volvía loca y terminaban parados justo frente a la puerta principal de esa horrible cabaña. Era físicamente imposible, pero la casa los atrapaba. La última vez que se encontraron parados en esa puerta, el miedo se hizo físico. Empezaron a sentirse enfermos, al borde de la fiebre. Uno de mis tíos casi se desmaya. Decidieron rendirse y correr. Y mientras daban media vuelta, el que estaba a punto de desmayarse volteó una última vez. Miró hacia arriba y señaló la ventana circular del ático. Todos miraron. Y ahí estaba, una figura femenina altísima y jorobada, parada en la ventana, viéndolos sin parpadear. No tenía cara definida, solo 2 ojos grandes y oscuros. Se movió un poquito, giró y caminó, como si estuviera yendo a las escaleras para bajar por ellos. Ver esa cosa moverse les dio el terror total. Salieron corriendo a través del monte a toda velocidad, terminando del lado de la carretera principal a unas 3 millas de donde habían empezado. Pero el acoso no terminó ahí. Regresaron a casa de mi papá, destrozados, cuando el primo se levantó a tomar agua y regresó gritando. Juró que vio la misma figura parada afuera de la ventana de la cocina. Para mí, la prueba final fue la entrevista simulada que hice años después. Me reuní con cada uno de esos 5 hombres por separado. Yo esperaba que hubiera alguna fisura, que alguno exagerara, pero no. Todos contaron exactamente los mismos detalles, sin fallar en nada. Ver a esos hombres adultos, duros, ponerse nerviosos y asustados al revivir la historia, me hizo dejar de ser escéptico. La casa le quitó a mi papá su lógica, su escepticismo, y le confirmó que el mal no solo vive en un lugar, sino que te sigue a donde vayas. 5 años después, regresaron y la cabaña se había caído sola, milagrosamente, volviéndose solo un montón de escombros, como si se hubiera querido esconder. Y nunca más volvieron a acercarse. Gracias por escucharnos. Si esta historia te estremeció, deja tu like, suscríbete al canal y comenta si alguna vez te pasó algo parecido. Y si tienes una historia que todavía te acompaña, algo que te niegas a olvidar, cuéntala en el formulario. Podría ser la próxima en escucharse aquí. Esto fue Confesiones del Miedo.